Y esto es A medias. Un episodio interesante hoy, ¿no? con sentido, en busca del sentido, podemos decirle así. Pues ser Venezuela en busca de sentido, me gusta. Cuando yo escribí el resumen me salió algo así como los venezolanos perdiendo el sentido. Y yo, dale. Bueno, más que perdiendo, tratando de encontrar. Dice, los venezolanos perdimos el sentido de la vida a través del sufrimiento. Y yo, mierda, eso está muy fuerte. ¿Pero qué es eso? ¿ChatGPT? Es que yo le dije a ChatGPT que me diera ideas de títulos y me salió eso y yo. Está un poco dark ChatGPT, por favor, bájale. No, está como exagerado. O sea, no es que esté exagerado, no tiene el momento. O sea, se perdió hace rato el sentido, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, primero, bienvenidos, gracias por darle click a este episodio. Ya van a ver más o menos de qué va y deciden si quedarse o no. Por ahora, suscríbanse. Si les gustan los episodios, ya han visto varios episodios, suscríbanse. Es No les verdad. cuesta nada. Y si quieren episodios completamente nuevos, semanales, episodios exclusivos, pueden entrar a patreon.com/redespodcast. La descripción está el link. Y pueden asistir a la grabación en vivo de este episodio, como nuestros patroncitos que están en este momento conectados y nos están saludando. Eso, aquí hablamos cuando hablamos de pérdida del sentido. Cuando una persona o un grupo humano se encuentra como en una encrucijada, ¿no? Desorientado, no sabe qué hacer. Imaginemos un bote en medio del océano, de noche, que no ve tierra, no sabe para dónde ir. Podemos decir que está buscando orientación, está buscando una guía, está buscando un sentido para llegar a algún lugar. La oposición venezolana, vamos a llamarlo así, pero en general es gran parte de la sociedad venezolana, ha perdido de alguna manera el sentido o el rumbo, porque después del 28 de julio no se concretó el 10 de enero la toma de posesión del ganador legítimo de las elecciones, que fue Edmundo González Urrutia, y pareciera que la oposición no está como con un sentido claro de hacia dónde van las acciones. Al menos no lo vemos en la sociedad, ¿no? Si es que lo tiene claro la dirigencia. Entonces, en primer lugar, partimos de allí, pero entonces vamos a ir a un plano también un poco más espiritual, ¿no? De qué significa el sentido para nuestra vida. De eso creo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, y principalmente nos vamos a basar, bueno, Ricardo también leyó otras cosas, pero el libro de Víctor Frank, que es el hombre en busca de sentido. A ver, comparar el sufrimiento de los venezolanos con los que vivió él en los campos de concentración, creo que son manzanas y peras, pero como él internalizó el sufrimiento o su contexto y veía cómo la gente sobrevivía y cómo unos sobrevivían más que otros, cuando salió, escribió el libro. O sea, él salió de los campos, si no me equivoco, en el 45 cuando termina la guerra, y el libro lo escribió en el 46, o sea, ni siquiera se tardó en hacerlo. Y recordar que Víctor Frank, bueno, era judío, era psiquiatra y pasó como por 4 campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Y cuando él sale, le escribe esto. Y creo que es muy nutritivo para nosotros porque más allá de la oposición y también las personas que orbitaban a través, o sea, la sociedad civil, que eso también lo metemos en oposición, no solamente la clase política. Y algo que escribí es como, en vez de pensar en cómo vamos a salir de esto, cómo nos vamos a organizar y salir de lo que estamos viviendo, es ¿para qué voy a seguir haciendo esto? ¿Para qué voy a seguir soportando esta realidad si ya no tiene sentido? Y ese es el punto, ¿no? Porque es como, ¿para qué voy a seguir viviendo esto en vez de cómo voy a salir? Y ese es el punto, que lo que ellos buscan es encerrarnos y hacernos pensar de que ya no hay salida y decir, ¿para qué yo voy a seguir haciendo cosas? Y son cosas muy fuertes porque tanto en las personas como en la oposición es de qué me sirvió a mí pasar tanto tiempo como luchando por esta causa y al final no puedo hacer nada porque tengo a mi amiga presa. No puedo hacer nada porque igual estoy exiliado. No puedo hacer nada porque esto está pasando. Entonces el contexto te abruma y dices, no puedo cambiar nada. ¿Qué hago con esto? Y al final ese es el objetivo del episodio, más o menos escudriñar y hablar de lo que muchos están sintiendo. Porque a muchas personas, no sé si te pasa que yo hablo con personas
y me dicen es que no le veo sentido. Y siempre utilizan la palabra sentido. Y vamos a adentrarnos un poquito en eso porque estamos viviendo en un duelo y una transición después del 28 de julio que lo estamos asimilando todavía. Que no es una transición a la democracia como hubiésemos querido, como queríamos todos. Es una transición a un sistema más autocrático, más represivo, ¿no? Y como mencionamos en el episodio pasado, incluso hasta más que Nicaragua. Porque también estamos hablando no solo de represión política, que ya se lleva a un montón de gente presa que ni siquiera es política, es gente que es economista, gente que publica el precio del dólar. O sea, la represión está yendo más allá de la esfera política y está tratando de silenciar cualquier voz que dé una información que el gobierno no quiere que se sepa. Es eso, es básicamente netamente violar todo derecho a la libertad de expresión, absolutamente. No solamente, como ya lo hicieron, que fue censurando todos los medios de comunicación, controlando redes sociales, bloqueando redes como Twitter, TikTok, a veces la bloqueaban, bloqueando sitios web de noticias, sino ahora metiendo gente presa por poner una historia en Instagram, por decir un comentario, como una muchacha que le dieron 10 años de cárcel hace poco por criticar a una jefa de calle del chavismo. Eso es un estado de cosas que el chavismo quiere, que la gente esté completamente callada, desesperanzada, oprimida, en silencio, ¿no? En el fondo todos quieren que esto cambie, pero si ustedes han notado que hay alguna especie de silencio en Venezuela, es el silencio del terror. El Yo no silencio del creo que sea otra terror. cosa que terrorismo, básicamente terrorismo de Estado siendo efectivo, porque lo han logrado, ¿no? Entonces, a partir de allí, la gente obviamente empieza a preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene que yo denuncie esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo arriesgue mi cuerpo para denunciar cosas que deben ser denunciadas, deben ser escándalos en Venezuela, como el asesinato por parte de unos sujetos desconocidos de un muchacho que hacía denuncias en TikTok y grabó en un en vivo de TikTok cómo llegaron unos tipos y lo mataron? Se llamaba Gabriel Sarmiento. Eso ocurrió hace 2 o 3 días. Dice que es un TikToker, no era ni siquiera un TikToker. Tenía varios meses denunciando y había ganado seguidores por eso. Pero no, ni siquiera creo que era su intención. Sencillamente publicaba, decía en TikTok que tenía información del Tren de Aragua, que tenía información de funcionarios corruptos. Y llegaron unos sujetos a su casa y lo asesinaron. Y lo grabó en vivo. Esto tendría que ser un escándalo en toda Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo. Y no Pero no lo se es. habla de eso por el miedo. Y no lo es, porque la gente no está... O sea, si ya no puedes hacer ruido desde adentro y estás tan como abrumado de cómo tú puedes hacer las cosas desde afuera, no vas a tener tiempo para hablar de todo y los que están adentro no pueden denunciar. Y es una transición que hemos vivido y creo que ha sido muy fuerte para todo el mundo porque fue muy rápida. Y, o sea, la vida antes del 28 de julio era tan distinta a la vida después. O sea, la censura siempre estuvo presente, las detenciones arbitrarias, las torturas, o sea, eso ya estaba pasando. Pero había cosas que podías hacer y por eso se pudo... las elecciones pasaron. Por eso pasó lo del mundo, por eso María Corina, como pudo, hizo campaña. Y ahora es como que eso se ve lejísimo, eso no se puede hacer. Entonces, entre todo eso, creo que nos metemos en las noticias y se nos olvida que al final somos humanos, que estamos todos parte de una nación que está quebrada y hay que prestarle atención al hecho de que el sentido lo vamos a volver a encontrar, pero de una manera distinta. Y creo que eso es una de las cosas que decía Víctor Frank, es como, tú vas a vivir siempre sufrimientos y está bien que una persona puede ser un sufrimiento muchísimo mayor que el tuyo, pero el punto es qué hacer con eso, ¿sabes? Es como voy a dejar y perder el sentido de decir para qué sigo haciendo las cosas o simplemente tratar de modificar ese sentido y que te siga llevando en la vida. Y él lo va como mucho más allá, es una cosa, él decía como, es tan esencial tener el sentido de la vida, lo necesitas tanto como alimentarte o como beber agua. Y uno de los ejemplos que ponía era que él veía cuando un prisionero en un campo de concentración como duraba más, entre comillas, o resistía más, o incluso llegaron al final
hasta que los liberaron, muchos de esos tenían un sentido. ¿Y qué un sentido? Era como un propósito, una persona por la que vivir, un sueño que todavía no había hecho, una tarea que no había hecho y la tiene que hacer, un recuerdo que debía quedarse, y ellos se agarraban a eso para seguir existiendo, ¿no? Y él lo hizo mediante, ya sé como que él era psiquiatra, y lo que hizo fue, bueno, voy a estudiar esto. Y al final escribió este libro que siento que todo el mundo debería leerlo, vayan a leer el libro. Y desarrolló, después de la Segunda Guerra Mundial, una terapia que se llamaba la logoterapia, por la terapia del sentido, básicamente para tratar a muchas de esas víctimas que quedaron sin familias y que probablemente quedaron con la culpa del sobreviviente, es decir, porque yo sí sobreviví, ¿qué hago ahora con mi vida? Y probablemente muchos de los pacientes que trató fueron personas que sufrieron, que fueron víctimas de persecución, de discriminación en la Segunda Guerra Mundial. Los sobrevivientes, ¿no? O gente que sobrevivió, soldados, etcétera, ¿no? La logoterapia fue muy importante después de la guerra. Es importante también decir que toda su familia se murió, o sea, la asesinaron. La esposa está embarazada. Él quedó solo, exacto. Sí. Él quedó completamente solo. O sea, me parece rechísimo, ¿no? Que saliste de un campo de concentración y decidiste que ese iba a ser tu sentido y tu propósito. Yo aprendí esto, cómo lo implemento para ayudar a las demás personas. Y hablando de la logoterapia, porque yo no sabía mucho de la logoterapia, y es como una terapia totalmente distinta a la que imperaba en esos tiempos, que es como o sea, la freudiana. Es como, yo no me voy a ir para atrás a ver cuáles son tus traumas y las cosas que tenéis reprimidas, sino cómo hago, o sea, qué propósito le puede dar esta persona a su vida en este momento a pesar de lo que ha pasado. Y es ver hacia adelante. Y hay como 3 cosas fundamentales de esa terapia que implementó Víctor Frank, que era la libertad de voluntad, y es como hacerle entender a las personas de que en las condiciones más extremas, o sea, así como un campo de concentración o una celda del SEBIN, se puede elegir la actitud ante eso. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esto? Y es la libertad de la voluntad. Tú todavía tienes esa libertad de decidir, a pesar de todo, cómo tú vas a enfrentar lo que está pasándote. La otra es la voluntad de sentido, que le dice que ya eso es un impulso que es intrínseco al ser humano, que es encontrarse propósito a la existencia. Y me da risa que aquí es como que súper filosófico y todo, pero es eso, o sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y eso, tener una voluntad de encontrarle sentido a las cosas. Y bueno, el sentido de la vida, que dice que no hay un sentido único fijo, que cambia con cualquier persona o circunstancia, y es en general. Y creo que cuando uno está como en momentos tan chimbos o tan tristes o tan violentos, uno dice, ¿sabes qué? Como que, ¿qué voy a hacer? Y es una bucle de desesperación. Y creo que ya estamos entrando en el momento de mirar hacia adentro y que cada uno vea qué es lo que puede hacer para encontrarle sentido a su vida después de esto y no pensar de que, ay, bueno, ya, estos ganaron y ya no podemos hacer más nada. Claro. Sobre todo en los momentos de absoluta desesperanza, de rendición, de claudicación, de que tú dices, ya no vale la pena luchar por nada, ya los malos ganaron, ya no hay nada que hacer. En esos momentos el sentido es muy importante. ¿Por qué? Ya lo hablamos también en el episodio sobre esperanza, que se llama esperanza sino optimismo, que hablamos también de ese tema, ¿no? De que la esperanza es más necesaria cuando no hay esperanza, justamente, ¿no? De la misma forma, una persona que tiene sentido, cuya vida tiene sentido, es más propensa a soportar no tener necesidades básicas, a soportar cualquier tipo de sufrimiento, porque sabe que en el fondo vive para algo, vive por algo, ¿no? La vida tiene un sentido porque va a encontrar la salvación si soporta todo este sufrimiento, ¿no? Esto desde el punto de vista espiritual. Y hay algo que menciona un autor que estaba leyendo sobre, que escribió un libro muy interesante que se llama Elogio del fracaso. El novio. Elogio. Elogio del fracaso. Ajá. Y quiero hablar dentro un poco del fracaso, que siento que es lo que estamos viviendo como sociedad, por lo menos como oposición. El fracaso de una estrategia, el fracaso bueno, de una empresa política que no surgió. O sea, hubo una elección que se ganó, pero no se cobró. Y entonces, ¿cuánto tiempo más hasta que se cobre? O sea, esta cobranza, ¿cuánto tiempo va a tardar? Ese tipo de cosas. Es importante tener sentido, y una de las cosas que comenta este autor, que no recuerdo el nombre ahorita, es de origen rumano,
ahorita lo busco y se lo digo. Él habla de que a partir de la muerte de Dios en la filosofía, en los sistemas políticos, cuando caen las monarquías y comienza la república, la Revolución Francesa, básicamente, a finales del siglo XVIII, apartan a Dios de los sistemas políticos y ya Dios no da el sentido al orden social. Antes los reyes eran reyes porque eran descendientes de Dios, ¿no? Según, o sea, la soberanía la tenía el rey porque Dios se la había dado. Decían que por eso el dicho de la sangre azul de los nobles, ¿no? Porque eran como distintos, eran descendientes de Dios, o Dios le daba el poder divino a esos reyes y su familia. Eso cambió con las revoluciones democráticas, digámoslo así. Ahora el poder reside en el pueblo, la soberanía reside en el pueblo hasta el día de hoy. Tú ves las constituciones de la democracia moderna, incluso de la constitución de Venezuela, dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Por eso se eligen los gobernantes. Él dice que cuando se pierde el Dios como sentido, la gente se queda sin un sentido realmente. Hay autores que dicen que la nación pasó a ser el sentido de la vida del colectivo, de la gente, ¿no? Ya no muero por Dios, muero por la Francia, muero por mi nación. Es lo que me da sentido, trascendencia a lo que yo sea que yo viva, los sufrimientos que me tengo que soportar, los hago por mi país, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy mucha gente piensa así. Con ese sentido es lo que hace que tú puedas soportar cosas que no tienes que soportar. Por ejemplo, hay gente que se va al exilio, que no puede vivir en su país, ¿no? Porque los persiguen en su país, básicamente. Millones de venezolanos están hoy en migración, migrando de forma forzada. Somos la mayor crisis migratoria de la humanidad y nos toca soportarlo, nos toca estar fuera de nuestro país, aunque no queramos. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener un sentido en el futuro y mucha gente dice, esto va a tener sentido porque voy a colaborar con la restitución de la democracia en mi país, voy a colaborar con la reconstrucción de mi país. Entonces, el sentido se convierte ya incluso los nacionalismos vienen de allí, de que la gente encontró sentido, fue en eso. La gente también encontró sentido en las revoluciones políticas, la revolución bolchevique, en incluso el nazismo, o sea, todos esos movimientos que terminaron siendo totalitarismos que devastaron a sociedades enteras, venía porque la gente confiaba en ese líder carismático que venía a ser como el Salvador. Como no tenían en quién creer, no tenían un Dios en quien creer, creían en el líder carismático. Entonces, Me gusta. ahí te lo dejo para... Me gusta esta teoría, primero porque ahora quiero leer el libro. Y segundo, porque ahora le veo sentido a otras cosas. Porque si tú tenías un régimen político donde vivías pensando que el rey era el que hablaba por Dios y tú creías en Dios, y después vinieron las democracias y fue que, ok, tenemos Estado de Derecho, tú tienes decisión sobre lo que pasa en las instituciones, eliges a las personas. Ahí vemos uno, que los nacionalismos, que es distinto, yo lo diferencio del nacionalismo y el patriotismo. Yo no me considero nacionalista, pero me considero una persona patriota. Siento que uno trabaja mucho por su país y lo quiere, pero siento que el nacionalismo se va más allá de la ideología y es el que toda tu personalidad y sentido o propósito es tu nación, entendida como, cuando hablamos de nación, es un conjunto de personas que comparten cultura, comparten lenguaje, comparten pasado, comparten anyways, pero no necesariamente tienen que estar dentro de un territorio. Bueno, ese nacionalismo que es lo que ha despertado ciertas comunidades digitales que tienen bien tufo neonazi y neofascista, no neonazi, neofascista, de las que no solo en Venezuela, que admiran ese pasado dictatorial de otros dictadores del pasado que sí eran buenos, porque eran de derecha o porque eran nacionalistas, al menos ni siquiera en discurso, ¿no? Porque hacían obras y vainas. Pero incluso en el mundo hay como una especie de resurgimiento neofascista de muchos, al final son su mayoría hombres jóvenes entre sus 20 y sus 30 que no tienen realmente una vida social más allá de sus comunidades digitales y allí encuentran sentido, porque en el mundo fuera o no tienen amigos o no saben hablar con mujeres, no se saben relacionar con la gente y encuentran estos nacionalismos que creen que para ellos es un servicio patriótico
a su país. Y en realidad lo que están es tratando, metiéndose en unas burbujas de que no son de pensamiento, ni de autoconocimiento, ni de conocimiento realmente de la cultura, ni de esos sistemas políticos. Sencillamente agarran como retazos de cosas y piensan que están construyendo una ideología, un pensamiento. Y la verdad, les falta debatir con gente que no piensa como ellos. Ese es el problema de las comunidades digitales, ¿no? Wow, eso Sí, está guay, está lo que guay. dijiste. Encuentra gente que piensa como tú y que fino, pero necesita gente que no piense como tú, para que de verdad formen un pensamiento. Entonces, esas comunidades neo de derecha hacia la extrema, por eso hablo de neofascismo, que hablan de que hay que tirar bombas en los barrios, que hablan de que la gente pobre porque tiene que votar, ese tipo de cosas, eso es neofascismo, básicamente. O sea, no están pensando en el siglo XXI, están mirando para el siglo XX. Están mirando para el siglo XX, romantizándolo y al mismo tiempo pensando en que los valores anteriores tienen que volver porque así ellos se sienten validados. Eso es lo que yo pienso y lo que veo de este auge de nacionalismo, porque cuando tú eres nacionalista usualmente estás a 3 doritos de endiosar a un líder populista o a un líder autoritario, porque tienes ese pensamiento de que esa persona hizo más fuerte a la nación y esos son los valores que tú tienes que seguir y que la nación tiene que cumplir para que el Estado sirva. Y bueno, entiendo tu lógica, no la comparto, siento que, como dijiste, o sea, tienes que debatir, tienes que estar muchísimo más abierto a las cosas y, y también, esto es algo importante que lo pienso mucho, la gente ya no tiene perspectiva de derechos humanos. Y yo creo que una buena brújula para muchas opiniones políticas es tener perspectiva de derechos humanos y que no se pierda la humanidad dentro de todo. Y yo sé que es difícil porque hay muchas personas que ven la política y dicen, la política son solo intereses. Y es que, wow, te aplaudo por tu primera clase de ciencia política en primer trimestre, pero al final creo que es importante humanizarlo. Y algo que me dijo un amigo que es defensor de derechos humanos, me dijo, cuando yo voy a tener como una posición, evidentemente uno puede analizar y uno siempre tiene una posición personal, normal, pero tener enfoque de derechos humanos, porque así tú no estás excluyendo la humanidad de las personas. Y por eso creo que una persona puede criticar a un violador de derechos humanos de derecha y uno de izquierda y ver, y ahí como guiar tu opinión. Y esto volvemos a lo que está el Víctor Frank, porque también él está hablando sobre como que los sufrimientos y los tipos de sufrimientos. Y él dice que hay unos inevitables y unos evitables. O sea, al final es como, mira, tú vas a sufrir toda la vida. ¿Cuáles puedes evitar y cuáles no? Los que puedes evitar es que si, no sé, tenéis hábitos destructivos como fumar cigarro todo el tiempo o decisiones que tomaste y es ver, ok, esto me está haciendo daño, esto lo puedo evitar o corregir. Y los otros son los inevitables, que es, te dio una enfermedad terminal, se murió uno de tus familiares, vives bajo una dictadura que tortura. Y todas esas cosas no son inevitables, pero tú decides cómo enfrentarlos. Y yo sé que se ve como que, bueno, sí, muy psicológico, enfréntalo, y no es fácil, pero ya una persona que pasó por eso lo escribió. Cuando hablamos de que si pierdes el sentido y tú dices, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, seguir luchando por la democracia en Venezuela? Si uno se pregunta esas cosas. ¿Qué sentido tiene seguir denunciando lo que ocurre en Venezuela todos los días? ¿Qué sentido tiene vivir en Venezuela? ¿Qué sentido tiene querer a nuestro país, ¿no? Entonces, cuando uno se trata de preguntar esto en serio y dice, bueno, quiero tratar de entender qué es realmente o sea, ¿por qué uno pierde? O sea, estoy perdiendo mi tiempo. Perdí mi tiempo viviendo años en Venezuela tratando de, luchando por la democracia y al final uno se tiene que ir de manera forzada porque uno nunca se quiere ir de su país. Dice, perdí mi tiempo. O sea, eso habla del sentido. Realmente si tiene sentido por lo que uno lucha, defender derechos humanos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y uno tiene esta primera experiencia con el fracaso. Voy de nuevo con esta idea que el autor del libro se llama Kostika Bradatán, el rumano. ¿Cómo se llama? Kostika. Dale. Bradatán. Es bastante interesante porque habla del fracaso desde varios puntos de vista. Y el fracaso político es uno de ellos, y habla de cómo Gandhi
fracasó políticamente. A nosotros nos vende la idea de que Gandhi es un gran pacifista de la historia de la humanidad, un tipo que logró la independencia de la India, pero él ahí pinta el mismo Gandhi que se describe a sí mismo en su autobiografía, que era un fracasado. Gandhi se consideró una persona que fracasó en su empresa de la no violencia, de la resistencia no violenta. Él logró la independencia de su país, logró que el gobierno, que el Reino Unido le diera las demandas que él pedía para su país. Pero una de las cosas que no nos dicen, y que habla del fracaso que mismo Gandhi consideró, primero, Gandhi fue asesinado por una persona de su misma orientación religiosa, por no decir secta, ¿no? Porque él era hindú, y este hindú consideraba a Gandhi un traidor porque él era muy modesto, muy permisivo con los musulmanes. Resulta que en la India, después de que Gandhi básicamente consigue la independencia y lo logra, lo que lo hace mundialmente famoso, después de esto ocurrió una partición entre una zona de India y Pakistán. Ocurre como esta división del subcontinente, ¿no? O sea, se divide en India y Pakistán, una guerra que sigue hasta el día de hoy. Y murieron entre 200.000 y 2 millones de personas. Y hubo 14 millones de refugiados. Fue la crisis de refugiados más grande de la historia hasta el día de hoy. 14 millones. 14 millones. Esto fue entre 1947 y 1948. A Gandhi lo mataron en el 48, justamente. Y murió, justamente, fue un tiro, un disparo. Una persona que vivió toda su vida contra la violencia, lo mata a una persona de su misma tribu religiosa. Entonces, él antes de, obviamente, ser asesinado, él había pensado de que toda esa matazón que estaba ocurriendo, todo ese que fue un fracaso, básicamente, de su política no violenta, él se lo atribuía a él mismo. Así, coño, esto está bien, es culpa mía, ¿no? Obviamente hay mucho ejercicio de modestia. Él era un tipo súper modesto. O sea, él era un fakir en el sentido de que fakir en árabe viene de fakir, que es pobreza. Quiere decir una persona que vive con lo menos posible que necesita para vivir. O sea, uno de sus principales pilares, de sus valores, es la pobreza, en el sentido de que por eso lo veía siempre con un taparrabo y ya. Taparrabo. Comía muy poco, por eso casi siempre lo veía desnutrido. Una persona que comía muy poco, casi siempre vivía en ayunas. O sea, era como lo menos posible materialmente, era lo mejor espiritualmente, según él, ¿no? Vale. Entonces, este retrato que se hace a sí mismo Gandhi, de que fue un fracasado en la lucha política, porque al final su país se dividió en guerra con Pakistán hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Son 70 años en guerra. Y siempre están diciendo, te va a lanzar un misil, te va a lanzar un misil, y ninguno le se lanza nada. Ajá, pero entonces citan a Gandhi como un gran ejemplo de resistencia no violenta pacífica que tiene éxito políticamente. Tuvo éxito para independizarse, pero además se están independizando del Reino Unido, que venía de ganar la Segunda Guerra Mundial y no estaba agotado financieramente, militarmente, o sea. Estaba como que ahí, mijo, ya. Era como que, ajá, ya. Y ganamos a los nazis, no van a perdonar. No, y el Reino Unido andaba con muchos peos también. O sea, el Reino Unido fue el que dividió Palestina. Yo no sabía eso, pero que después a los nazis los trataron bien mal, ¿viste? Después de la Segunda Guerra Mundial. Como que hubo como un barco gigante que los estaba llevando de un lado a otro y los devolvieron. Y que no, aquí no te vamos a recibir. Y todos los judíos así como que, ay, ¿para dónde me voy después de esto? En fin, el Reino Unido andaba como en ese peo de muchos peos. El punto es que la historia del éxito es muy de pinga y es lo que manda en el siglo XXV. ¿Cómo tienes éxito en redes sociales? ¿Cómo tienes éxito en la vida? ¿Cómo tienes éxito en los negocios? ¿Cómo tener éxito en todo? Tenemos que a veces ver el fracaso sin ese miedo. Miedo al fracaso. Y a mí me resulta fácil, no sé si a ti, ver el fracaso a los ojos, al abismo. Porque yo hago stand-up comedy. Es verdad. Cada vez que uno se para en un escenario, uno se está enfrentando al fracaso de frente. Cuando uno lanza un chiste y el chiste no llega y la gente no se ríe, eso es un fracaso en mi cara. Porque la gente no finge la risa. No es tan fácil fingir la risa como es más fácil fingir un orgasmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fracaso es algo con lo que yo estoy dispuesto a convivir, pero no mucha gente está dispuesta a convivir con un fracaso, sobre todo un fracaso
duro, que te pega emocionalmente, ¿no? Un fracaso, por ejemplo, un matrimonio que fracasó, un divorcio, ¿sabes? Cualquier cosa a la que tú le pones un empeño, le dedicas tiempo, amor, trabajo, es algo en lo que tú quieres ver crecer, ¿sabes? Como que tú siembras una mata y llega alguien y te la corte, eso te va a doler, ¿no? Entonces, eso que te haga ver el fracaso a los ojos, dice este autor, es una experiencia de humildad, que nos recuerda que no somos nada, que somos un espacio mínimo de tiempo en un gran universo cósmico en lo que no somos sencillamente nada. Entonces, el fracaso es un recordatorio de humildad, de que, maricos, o sea, somos polvo, básicamente, polvo cósmico, que en un momento tuvo unas respiraciones, vivió 90 años, que en el universo cósmico no es nada, 80 años, y murió. Y ya, y eso somos. Entonces, esa experiencia, según el autor, desde el punto de vista espiritual, te debería hacer más humilde y hacer entender las cosas que a veces no van en los ritmos que uno quiere. Y obviamente eso tiene uno que configurar su vida en torno a eso. ¿Sí? Coño, o sea, si yo quiero vivir mi vida de esta manera, estos son los fracasos que yo estoy dispuesto a tolerar y estos no, por ejemplo. ¿No? Y a partir de allí, uno empieza a trabajar su vida, a manejar su vida de acuerdo a unos principios que uno considere óptimos, digámoslo así. Mira, a mí lo del fracaso me estoy pensando. Yo creo que uno sufre como hay 2 días o lo que sea y después como esto tenía que pasar, ¿sabes? Como al final no podéis pretender que vas a tener éxito en todo. Y cuando dijiste que es un ejercicio de humildad, pensé mucho en la posición venezolana, porque yo creo que una de las cosas que le cuesta mucho a la oposición, y no me imagino por qué, o sea, obviamente, es admitir el fracaso. O sea, primero no es verlo a la cara, es primero admitir que existe, ¿sabes? Eso, pero es que está mal, el fracaso es un tabú. Hablar de fracaso no da likes en Instagram, ¿sabes? Aunque sí los da, porque tú te pones a ver a la gente que habla de su fracaso, la gente quiere escuchar esa historia, pero solamente si el final es el éxito. Sí. O sea, si esa historia termina diciendo, bueno, aquí estoy, lo intentaré, es como que, ay, qué lame, Muy lame. ¿sabes? Como, yo quiero ver una historia de fracasos y al final me vas a decir que tuviste éxito. Claro. Porque también son como estamos configurados, la historia, o sea, la historia del héroe trágico debería ser, estamos configurados para ese tipo de historia, donde sí, el héroe puede, ¿sabes? Trágicamente morir, pero por aquello que murió, Lo hace mártir. exacto. Lo hace mártir. Claro. No, y que tuvo éxito. Eso por lo que murió. O sea, no murió en vano. Gandhi murió en vano, básicamente. De verdad. Nadie dice eso. Es una historia de fracaso y nadie nos cuenta esta historia. Yo no sabía ni siquiera que lo habían matado. Imagínate que me enteré ahorita, para que sepan. Me estabas contando y yo me enteré ahorita que a Gandhi lo mataron. Por eso. Entonces, Ni sabía. claro, porque la gente vende el éxito de Gandhi que fue la independencia. Que de pinga ese éxito. Pero cuenta la historia completa. Entonces, contar el fracaso no vende, no es sexy. Pero uno tiene que entender que es parte de la vida. Porque, o sea, no toda la vida es éxito. Uno Exacto. quiere que se cuente la historia de uno. Y uno quiere contarse a uno mismo la historia de que uno es una persona exitosa y que va a tener éxito. Que ahorita no es que soy un fracasado, sino que estoy pasando por unos momentos de fracaso que voy a lograr el éxito. Y que estos son como unos peldaños en la escalera hacia el éxito. Pero ¿qué tal si imaginamos el fracaso de una manera diferente? ¿No? Como esta experiencia transformadora que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que hay que ver en el fracaso. O sea, el fracaso sirve para eso, para darte humildad, para entender en qué hemos fracasado de verdad. Y por eso cuando hablaste de la oposición es fundamental reconocer el fracaso. Porque cuando yo escucho el liderazgo opositor decir, no, que estamos muy bien, que estamos trabajando en ese camino, es no reconocer un fracaso. Y creo que es muy delusional, ¿sabes? Y que eso también es un coping mechanism de mucha gente. Es como, me pasó esto, pero no importa. No importa porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y dije, ok, está bien, pero tienes que reconocer que esto pasó, a ver cómo cambias. O cómo sigues adelante pensando de otra manera. Porque así como uno dice en general, tú no puedes analizar o estar pensando en Venezuela antes del 28 y después del 28, el mismo liderazgo tampoco lo debe pensar, ¿sabes? Como que tiene que pensar, esto es otro momento, cómo se reconfigura. Que sea difícil, entiendo. Pero seguir como con la narrativa que es muy delusional de sí, estamos más cerca que nunca,
gorda. No lo creo. Creo que hay que Exacto, hablar, porque es reconocer la realidad que están viviendo todos. tal cual. Bueno, hay algo que se llama, hay una teoría narrativa que se llama el periplo del héroe. ¿El qué? ¿El periplo? Del héroe, el Del viaje del héroe. héroe. Conocen, lo desarrolló Joseph Campbell y esto es como que la historia, es como la estructura de las historias narrativas a lo largo de la historia, ¿no? No Está el sabía. héroe, que es esta personita aquí arriba, están viendo la imagen probablemente en pantalla, tiene Ajá. una llamada a la aventura. Luego tiene una especie de ayuda sobrenatural, donde está, la parte de arriba que dice conocido es el mundo conocido del héroe, ¿no? Ujú. Que él se llama, él es como, pasa por una fase donde está el guardián del umbral, ¿no? Que básicamente ahí comienza el inicio al mundo desconocido, ¿no? Todas las historias que conocemos del mundo tienen, bueno, no todas, muchas tienen esta estructura narrativa. Piensen en películas de superhéroes, Batman, piensen en Toy Story, piensen en, incluso telenovelas, o sea, tienen esta estructura. Hay un mundo conocido y vas a lo desconocido. Y lo desconocido no siempre es una gran aventura, sino sencillamente algo que no ha experimentado esta persona. ¿Ok? Entra en el umbral del comienzo de la transformación, tiene ahí como que ayuda de alguien, ¿no? Como Batman tiene a Robin, etcétera, o cualquier cosa, tienes a alguien ahí que te ayuda, está un mentor o una voz que te guía. Tienes durante todo este tiempo retos, como para ver si de verdad estás a la altura del reto que se te presenta. El ayudante vuelve por acá. Llega un momento de abismo, que es lo que llama la revelación y dice muerte y renacimiento. Yo creo que el liderazgo opositor siente que está entre este momento y la transformación, ¿no? O sea, se superó el reto, que es el 28 de junio, ahora está como en un abismo que es la clandestinidad absoluta, básicamente completamente en soledad, ¿no? Y está en un momento de transformación espiritual para luego expiarse y regresar, ¿no? Con el regalo de la bendición, es poder regresar al mundo y contar lo que te sucedió. Este es como que el viaje del héroe, es un viaje cíclico. Todas las películas tienen algo así, o sea, hay una que es muy clara, como es la de Batman contra Bane, que es la de Christian Nolan. Bale. Ah, de Christian Bale, Que Christian Bale es el Batman, pero sí, actor. una de las de Nolan. Ujú. Todas las de Nolan tienen esta estructura. Pero hay una parte donde él está como hundido en una especie de cárcel donde le quebraron la espalda y él empieza a entrenar de nuevo y logra salir de este lugar corriendo, ¿no? Es verdad. Talando una vaina que se caía, la vaina no se mataba, ¿no? Ese momento era como el momento del abismo. Ese abismo, yo siento que el liderazgo se está contando esta historia a sí mismo. O sea, se está haciendo gaslighting. No, se está tratando de dar lo que tú llamas delusion, o sea, como que un poco de disociación. Pero al mismo tiempo, yo siento que es necesario. Es convicción, es convicción. O sea, la convicción no es ilusoria, es sencillamente convicción en lo que tú quieres lograr. Y también es sentido. O sea, aquí hay dos Ajá, cosas. exacto. Esa narrativa te la das para darte sentido Claro, a y tu lucha. necesitas darle sentido. O sea, el sentido de ellos, ¿cuál es? Yo voy a seguir trabajando porque en Venezuela no haya dictadura. Y eso es lo que le da sentido de existencia y de poder seguir antes. Que en ese momento tú puedas como reconfigurarte en lo que estás haciendo no quiere decir que el sentido vaya a cambiar. ¿Sabes? Es como... Incluso, mira, aquí hay diferentes tipos de sentido que menciona Frank. Y uno de esos es el sentido de la acción, como de ayudar a otro, de construir comunidad, de informar, de proteger, de preservar la memoria. O sea, tu sentido es accionar para que tengas un resultado, para ti o para las otras personas. Y creo que eso puede ser un tipo de sentido que tenga el liderazgo opositor y que nunca se lo voy a criticar. Porque así como uno puede decir, marico, o sea, estoy desgastada, no puedo seguir dando represión, yo no puedo, ¿sabes? Siento que un sentido que yo puedo tener es por lo menos seguir diciendo lo que pasa en Venezuela. Y yo creo que el liderazgo opositor y cualquier persona que quiera conseguirle sentido a algo puede reconfigurarlo, pero al final no es dejar de tenerlo.
Y, por ejemplo, aquí vale una cosa que también dijo Víctor Frank sobre eso, que es sobre cómo veía a la gente en los campos y él podía identificar las personas que estaban como sin sentido, literalmente es como que, ¿por qué coño estoy aquí? Se mataron a toda mi familia, whatever, y se morían a los días, o sea, se morían muy rápido. Y mientras los otros hablaban de su familia, estaban como construyendo comunidad, o sea, le encontraron sentido a algo en ese momento que los mantuvo humanos. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar todo. ¿Qué te mantiene humano en este momento y qué te hace sentir que tu existencia va a tener un propósito final? Y es algo que lo necesitamos siempre para poder vivir, porque así, esto es un ejemplo bien, obviamente no va directo con lo que dice Víctor Frank, pero hay personas que dicen, como que verga, yo paso toda la semana chimba, pero yo espero hacer al viernes o al sábado para hacer esta cosa específica y eso me ayuda a llevar la semana. You are looking forward to something. Estás viendo algo y cuando lo ingresas a tu ser espiritual y emocional y mental, es ya más existencial, ¿no? O Te sea, ayuda a seguir, te ¿qué ayuda a vas a seguir. hacer? Y creo que eso es un trabajo que estamos haciendo todos los venezolanos y el liderazgo opositor también. Que lo voy a criticar porque siento que están delusional un poco. Por supuesto, lo voy a criticar porque están trabajando en lo que ellos piensan que está bien y no se les quita la vocación de salir de esto. Mucho menos. Para mí son bastante admirables que sigan ese peo, la verdad. Sabiendo todo lo que... Yo sí los critico igual. Sí, yo considero que no aporta nada, por ejemplo. Ok, ya estás en el momento que decís no está aportando nada. Como No, no quiero colectivo. decir eso. A ver, son funcionarios públicos que están haciendo una labor por todo el país. Es admirable. Es una labor, llamarían heroica, bueno, no me gusta llamar heroica, una labor valiente, ¿no? Muy valiente. Sin embargo, si están equivocados, hay que decirlo, cuando estén equivocados. ¿Ok? Ahora, sobre el tema del sentido que comentaba, aquí también hay un comentario de uno de nuestros patroncitos de SCTV que dice, hasta Jesucristo tiene el viaje del héroe. Y JB me estaba recomendando que veamos la película de Gandhi, que es muy buena, no la he visto. ¿Dónde está en Pero, Netflix? no sé. Pero, o sea, yo sí creo que el político tiene que tener totalmente estar expuesto a las críticas. Si se está equivocando, tiene que estar expuesto a ese tipo de críticas, ¿no? Em, pero no solamente... Y aquí quiere venir también con una diferencia, que una cosa es fracaso y otra cosa es derrota, ¿no? Ok. Que quizá ahorita nos sentimos derrotados. Decimos, bueno, ya está, o sea, otra vez volvieron a ganar, o sea, ¿cuándo se van a ir? O sea, ¿cuándo se va a acabar esta desgracia de Venezuela, que es el chavismo? Y yo creo que se puede distinguir la derrota del fracaso con poemas de nuestro poeta Rafael Cadenas. Yo no voy a leer los dos poemas, porque son largos los dos, pero hay uno que se llama Fracaso y otro que se llama Derrota. Y creo que, bueno, el más famoso de él se llama Derrota. Y creo que tiene bastantes... Hay ideas que uno tiene que digerir, explicar, y como decía mi profesor Roberto Echeto, que los poemas no son para entenderlos. Ustedes reciben este poema y es como una bomba semántica, es decir, que un día explota en tu cabeza. Entonces, llévense estas bombitas semánticas en su cabeza para que ustedes mismos asimilen cuál es la diferencia entre fracaso y derrota. Y pensemos en fracaso y derrota política, no necesariamente algo personal. El poema Fracaso empieza: cuánto he tomado por victoria es solo humo. Mira qué bonito verso. Todo lo que has tomado por victoria es humo. Es decir, empieza hablando del fracaso diciendo que no hay derrota, no hay victoria real. O sea, toda victoria es humo, toda victoria es pasajera, el éxito es pasajero, ¿no? Es todo te nubla la vista. Fracaso, lenguaje del fondo, pista de otro espacio más exigente, difícil de entreleer es tu letra. A ver, aquí habla de tu llameante rostro me ha perseguido, yo no supe que era para salvarme. Quiero ir más adelante, pues es largo. Y mira esta frase. Tú siempre has venido al quite.
Por tu locura te maldije, por locura te maldije. Te he maltratado, blasfemé contra ti. Tú no existes. Has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Y más adelante dice, me levantaste un nuevo rango limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona. ¿Ves? Esta es la humildad que mencionaba este pana. Las armas que el triunfo abandona. Esa es la humildad, ¿no? Básicamente, es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto. Más adelante dice, me has brindado solo desnudez. Me has hecho humilde, silencioso y rebelde. Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser, por no darme otra vida, por haberme ceñido. Me has brindado solo desnudez. Cierto que me enseñaste con dureza, y tú mismo traías el cauterio, pero también me diste la alegría de no temerte. ¿Ves? El tema de ver el fracaso a los ojos. Gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa. Gracias a ti que me has privado de hinchazones. Gracias por la riqueza a que me has obligado. Gracias por construir con barro mi morada. Gracias por apartarme. Gracias. Entonces es un canto del fracaso. Es darle gracias al fracaso por hacerlo humilde. Por hacerlo entender lo que realmente vale en la vida. Les recomiendo que lo lean completo. Búsquenlo en Google, eso está por ahí. Y léanlo completo, léanlo varias veces y que se quede alguna de esas palabras en su cabeza revoloteando. Y de derrota, quiero leerle un pedacito, porque eso también es largo. Además, es como una oración, es como casi que el Padre Nuestro. O es como que, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, es como una línea de, yo que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme, que he sido negado anticipadamente, escarnecido por los más aptos. Más adelante sigue. Que cuando un día pregunté en qué puedo ayudar y la respuesta fue una risotada. ¿Tú te imaginas ese nivel de humillación? Que tú preguntas en qué puedo ayudar y se ríen de ti. Que nunca podré viajar a la India. Que he recibido favores sin dar nada a cambio. Que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma. Que me dejo llevar por los otros. Que no tengo personalidad ni quiero tenerla. Que todo el día tapo mi rebelión. Que no me he ido a las guerrillas. Claro, esta era la época en la que ser comunista era ser buena gente. Ser un guerrillero comunista, ¿no? Los años 50, 60, no sé en qué año fue. Que no soy de las FAN, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable. Que no puedo salir de mi prisión, que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme, ni ir a París, ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos, que siempre babeo sobre mi historia, que siempre, o sea, narro un montón de cosas. Miren el final. El final para mí es importantísimo. Me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Wow. Para él la respuesta total es, me voy a reír de mí mismo. Es como que es de nuevo, que es lo que habíamos mencionado, no somos nada. No nos tomemos tan en serio lo que somos, ¿no? Y tan personal. Vos sabés que yo he tenido como un rebranding existencial y justo por eso yo digo que nada es casualidad, porque tengo como varios días hablando de esto y estamos grabando de estas cosas. Y después cuando tú te das cuenta de que de verdad tienes control sobre muy pocas cosas en la vida, es qué puedes hacer con lo que sí tienes control y lo que no tienes control, cuál es tu reacción al respecto. Y algo que dice Víctor Frank es como que él nunca dice, marico, vas a tener felicidad al final, no te voy a prometer que si vas a ser feliz todo el tiempo, ni te dice, bueno, que al final todo va a salir bien. Es la tranquilidad de saber que cuando algo pasa mal, si pasa, tú vas a saber que existe y puedes enfrentarlo. Y algo así como, mira, lo que promete es una forma de mirar la vida desde adentro, incluso cuando todo alrededor se desmorona. Como que no es cómodo el libro, sino es desde el hueco y qué haces desde cuando es que estás en el hueco. Y eso es una de las cosas, es como no tomarte todo tan a pecho, que obviamente lo vas a hacer en algún momento, pero es saber que
esa preocupación o ese como el espiral que uno entra, es como que al final qué cosas pueden controlar y qué no, y estar más presente en el momento y no pensar tanto en el futuro y qué va a pasar después y qué va a pasar y qué puedo hacer con en el futuro. Yo lo decido agarrar de esa manera y ver que a pesar que obviamente vas a perseguir el éxito, el fracaso va a estar y tienes que enfrentarlo y va a pasar y va a existir. Eso es lo que, como hice yo paz conmigo misma y después de todo esto, pues, y creo que todos estamos en un proceso parecido. Yo creo que es importante que uno entienda que cuando hemos tenido fracasos como oposición, en el sentido de que queremos democracia, porque es que la mayoría de la oposición no se identifica con un líder. Los líderes pasan y pasan y pasan, y la gente sigue siendo opositor porque al final no nos identifica ser opositores nos identifica que queremos un país libre, queremos ser libres, queremos una democracia, o sea, queremos salir de esta crisis política, económica, social, en la que nos han sumergido por tantos años ya. Y cuando hablo de estos fracasos, que es que nuestros intentos de cambiar este régimen político, y no lo logramos una y otra vez, y fracasamos, tendemos a conseguir, a pagar nuestra frustración con los más huevones, pues, ¿no? Siempre. Con el primero que consiga, tú que hiciste esta vaina, ¿sabes? Y es como... Eso es lo fácil. Los que han liderado, muchos de ellos han sido víctimas. Hay otros que deciden ser victimarios y pasar la página y negociar curules a cambio de la supervivencia política y tener un presupuesto ahí al año para poder vivir. Y hay gente que tiene que pagar con libertad, hay gente que tiene que pagar con exilio. Esas personas son víctimas. Y hay gente que los culpa también porque fracasaron, ¿no? Y es entendible que haya una especie de frustración con estas personas porque estas personas nos dijeron que sí iban a lograr la libertad del país. Y obvio, que nadie te va a decir lo contrario porque no va a despertar el apoyo de nadie. Si yo te digo, yo voy a luchar, pero probablemente fracasemos, ¿qué clase de persona levanta un voto así? Es verdad. O sea, entonces, cuando uno también tiene que considerarse responsable de sus propias acciones. Si usted decidió creer en su momento en Capriles, y después en Leopoldo, y después en Borges, y después en Ramos Alup, y después en Freddy Guevara, después en Guaidó, y después va y le echa la culpa que tú eres un vendido, vaina, es como, marico, mira dónde están ahorita. Es probable que quizá no todos sean vendidos, algunos sí. Bueno, el del que negoció el curul tal vez sí. Pero hay unos que tal vez no, hay unos que están más perseguidos que el coño, que cada 3 meses le dan una nueva orden de captura, como que ni de vaina te acerca del país. Entonces, ahí, y si tú creíste en esa persona, no le eches la culpa a la persona. O sea, es tu responsabilidad también decidir en quién creer. Y no es que crees en alguien, tú crees en algo, tú crees en la libertad del país, y tú crees en la persona que tenga un discurso que vaya hacia allá, que es lo que tú crees. Entonces ahorita crees en María Corina, ¿verdad? O sea, y que logró convencerte, pero al mismo tiempo, o sea, yo creo que también esa responsabilidad individual es importante. O sea, la gente ahorita cree en María Corina. Pero Marico, no yo sigo creyendo en María Corina. Corina. Yo siento que ella lo hizo todo desde un buen lugar. O sea, y algo que empezamos Claro, mucho... pero no crees en ella porque es ella. No. Creo ¿Crees en en ella ella? porque ella cree en cosas que yo también creo. Ajá. Y si ella fracasa, tú no le vas a echar la culpa, me hiciste creer en ti. No. Ay, sí, qué bolas María Corina, gorda. Esta chama O sea, está metida en una vaina, no puede salir en clandestinidad. No, pero es que si ella llega a fracasar, la culpa de que fracasó probablemente sea de que estaba enfrentando un monstruo mucho más grande de lo que ella podía enfrentar. Eso es todo. Y no está mal que lo Pero intentó. si yo estoy frustrado porque ella no lo logró, la culpa no es de ella, en el fondo. Yo decidí creer en ella no porque ella era ella, sino porque yo creo que ella podía o tenía como la entereza moral, por lo menos eso es lo que me daba a entender, por sus acciones en el pasado, por sus discursos, de que ella iba a hacer lo necesario para lograr esto, ¿ok? El cambio político, etc. Entonces, ha llegado, por supuesto, los debates de, bueno, pero esto no sale con elecciones, que no hay manera de hacer esto, de que la manera es esta otra, y ahí tú puedes creer lo que tú quieras, ¿no? El punto es que sea lo que sea por lo cual creíste en esta persona, esa persona no es responsable de tu desilusión o tu desengaño.
Y Fuerte. además, ese desengaño y esa desilusión tiene que hacerte entender, más bien, que tienes que saber conocer a lo que te enfrentas realmente. Entonces, cada vez que yo he perdido una elección, cada vez que yo he perdido una lucha, he perdido años básicamente luchando contra esta gente, desde mi trinchera, pues yo no trabajo. Pero ¿por qué sí que lo perdiste? ¿O pensaste que fueron años perdidos? No, pero podemos hablar ahorita un poco más de eso en Patreon. Los que quieran saber si perdimos nuestros años o no, pueden ver Patreon. en Patreon. Más adelante estamos terminando el episodio. Pero quiero decir, o sea, eso es mi responsabilidad, me explico. Yo decidí invertir en eso, mi tiempo, mi esfuerzo. O sea, yo me perdí oportunidades. Yo decidí hacer cosas, pero porque yo quise. Yo no le voy a echar la culpa a nadie. ¿Me explico? Es verdad. Porque yo creía en esto. O sea, yo creo en una solución pacífica al conflicto. Yo creo en una solución cívica y política. Algo que decíamos mucho cuando empezó todo esto antes de las elecciones es que yo no me voy a sentir mal por haber creído. ¿Por qué me voy a sentir mal? Eso es natural y era algo que todos queríamos. Y más bien me voy, o sea, termino sabiendo en el que hice lo que pude. Y todos hicimos lo que pudo hasta donde pudimos. Y qué bolas que estos carajos son unos violentos, asquerosos y violan derechos humanos y es una dictadura. O sea, qué bolas. Porque no miramos para allá como qué bolas lo violentos que fueron. Qué bolas hasta dónde llegaron para que nos callemos. Qué bolas hasta dónde están ahorita. Y aún así estamos hablando de que todavía queremos el país que tuvimos en algún momento, que no era, que quizás su democracia era débil, pero no causaba la mayor crisis migratoria de la región. Ni una emergencia humanitaria compleja que lleva para 10 años. O sea, vamos a darle un pensadito. Cuba y nosotros. Y ¿Ah? Cuba no tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, por ponerles un ejemplo. O sea, aquí hay una crisis que, como la estamos viviendo, no la estamos asimilando del tamaño que es realmente. O sea, que tú tengas el país con mayores reservas de petróleo del mundo, en la ubicación geográfica que tiene Venezuela, con 10% de sus niños en estado de malnutrición severa. Eso es inconcebible. Es una cosa que no tiene por qué existir. O sea, Venezuela tiene plata para eliminar el hambre en África y en Venezuela. Entonces, ese tipo de vainas, obviamente, a uno lo hacen sentir como que es un potencial que está completamente destruido, acabado y robado. O sea, completamente nos robaron el país, básicamente. Entonces, cuando uno se encuentra con este fracaso rotundo, constante, uno se pregunta esto, bueno, o sea, ¿cuánto más vamos a fracasar? O sea, vamos a terminar como Cuba, 60 años de dictadura, de chavismo. Eso uno se lo pregunta, yo me lo pregunto constantemente. Y me hace, y por eso mi inquietud de leer, de saber qué pasó en Cuba, de saber qué pasa en Nicaragua, de saber cómo llegan los países a ese nivel de foso, de destrucción. Y como algunos saben, salen de eso, pero ¿quién tiene la respuesta? Claro. Ajá. Entonces, al final, uno quiere el éxito, obviamente. No es que uno quiere regodearse en el fracaso te va destruyendo poco a poco. Te da te abre los ojos en el sentido de decirte, mira bien dónde estás parado. Por eso es importante que el liderazgo lo reconozca, ¿no? Porque cuando te dicen, no, que estamos en la lucha Sí, estamos en la lucha, de pinga. Hay que seguir en la lucha. Pero no me vendas como que estamos bien. ¿Me explico? O sea, esa sí es mi crítica al liderazgo. Que hable de frente y diga, mira, no estamos más cerca que nunca. No es que... Puede que tengan miedo porque, coño, hay una orden de captura. Bueno, no una orden de captura. Hay unas recompensas de la DEA, etcétera. Hay cosas que los pueden tener como bien alertas, pero al mismo tiempo, yo no sé si estamos más cerca de la democracia hoy en día. Y yo no sé. Hoy más que el 29 de julio, no lo sé. No lo sé. Y ese es el punto, no lo sé. Porque una cosa de la política es que vos habláis una vaina ahorita y mañana pasa otra vaina. Entonces, en este momento se siente así. Vemos el panorama internacional como está.
Vemos la política interna como está y creo que ese es el punto. ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahorita? Y siempre pensar en que tener ese sentido de hacer algo que nos dé ganas de seguir adelante. Antes de cerrar, tenemos aquí unos comentarios. De los Patreons. Como no ha sido la primera vez que nos sentimos así, creo que es importante recordar que siempre hemos recuperado los ánimos y continuado. La esperanza realmente es lo último que se pierde. Democracia al final del cabo, mejorable, perfectible. Eso es lo que buscamos, ¿no? Thank you. No sé por qué no puedo leer más comentarios. No A sé mí si tú tampoco me puedes leer. deja. A mí tampoco me deja. Pero lo importante es que esa experiencia de fracaso, obviamente queremos el éxito, queremos la democracia. O sea, la razón por la que la gente se sacrifica, pierde años de su vida o los invierte, por decirlo de alguna manera, porque está la falacia de la tosudez del inversionista. ¿Sabes cuál es esa? No. Es la falacia porque la gente pierde mucha plata en los casinos o porque la gente pierde años en un matrimonio infeliz. Porque dice, si ya he invertido tanto en esto, tengo que seguir invirtiendo, porque si no voy a perder lo que ya invertí. Pero lo absurdo es que si sigues invirtiendo vas a seguir perdiendo. Entonces, esa falacia, por eso digo, o sea, coño, a veces uno siente que perdió el tiempo o que ha perdido, ¿sabes? Cosas. Se ha perdido, cuando uno, o sea, el tiempo pasa y no vuelve. Entonces, cuando uno es joven y tú dices, coño, la gente fuera de Venezuela va para festivales, la gente fuera de Venezuela viaja, vive, pela bola también, como cualquier persona joven, pela bola, pero tienen seguridad, caminan de noche. Ese tipo de vainas, uno las piensa cuando vive en Venezuela y dice, verga, ¿será que estoy perdiendo mi juventud aquí? Qué bolas, es un qué bolas. ¿Cuánto me queda de juventud? ¿Me explico? Yo no puedo ser joven toda la vida, entonces, ¿dónde voy a vivir mi vida? ¿Dónde voy a hacer mi vida? Ahí yo creo que es importante, que lo vamos a comentar ahorita en Patreon, entender eso. O sea, hemos perdido nuestros años básicamente luchando por la democracia en nuestro país. Yo creo que lo vamos a responder en Patreon. Vamos a por lo menos conversarlo. Yo creo que no tengo una respuesta, pero lo vamos a conversar a fondo con nuestros patroncitos. Así que si quieren unirse a la conversación, vénganse para Patreon. Y en conclusión, Quedamos a medias. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse al canal y suscríbanse a Patreon si quieren saber más y ver el próximo episodio, básicamente, el próximo episodio exclusivo. Bye.